Cada diciembre, el mundo entero se detiene, las calles se llenan de luces, los hogares de risas, y el corazón humano, aunque a veces cansado, recuerda que aún late con esperanza. Pero detrás de los villancicos, los regalos y las cenas familiares, hay una historia mucho más grande. Una historia que no empezó en un pesebre, sino en el cielo. Es la historia de un Dios que se hizo niño. De una familia común elegida para una misión eterna. De una luz que rompió la noche más oscura. Y hoy, esa historia vuelve a buscarnos. Quizás estás viendo este video porque necesitas un respiro. Quizás tu corazón está cargado. Quizás tu familia enfrenta una prueba. O quizás solo quieres recordar por qué, a pesar de todo, la Navidad sigue siendo un milagro. Sea cual sea el motivo, llegaste al lugar correcto. Porque en los próximos minutos vamos a entrar juntos en una película real. Un viaje que atraviesa profecías antiguas, decisiones difíciles, noches de incertidumbre y momentos donde el cielo tocó la tierra. Un viaje lleno de amor, unión, esperanza y fe. Un viaje que nos recuerda que incluso cuando todo parece oscuro, Dios sigue escribiendo historias de luz. Aquí no solo hablaremos de Navidad. La vamos a sentir. La vamos a vivir. Y quizá, cuando termines este video, descubras que la misma luz que brilló en Belén, todavía puede brillar en tu vida, en tu casa y en tu familia. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar, no es solo una historia. Es una invitación. Es un abrazo divino. Es la voz de Dios diciendo, hijo, hija, no estás solo. Bienvenido a la verdadera historia de la Navidad. La historia donde el cielo se abrió, y la esperanza nació. La historia de la Navidad no comenzó con una noche estrellada ni con un pesebre iluminado por una humilde lámpara de aceite. No comenzó con pastores ni con magos, ni con un decreto romano que obligó a una joven pareja a viajar hacia Belén. La verdadera historia de la Navidad comenzó antes del tiempo, cuando aún la tierra no tenía forma y el universo era solo un susurro dentro del corazón de Dios. Desde la eternidad, Dios imaginó una familia. Un hogar donde el amor no tuviera fin, donde la unión fuera eterna, donde la fe floreciera como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y en ese sueño divino, vio también la caída del ser humano. Vio el dolor, la separación, la traición, el egoísmo. Vio el llanto de generaciones enteras que buscarían respuestas en un mundo demasiado roto para darlas. Y aún así, decidió amarnos. Decidió rescatarnos. Decidió venir. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva escucharon por primera vez el crujido del mundo rompiéndose, Dios no retiró su amor. Sembró esperanza. De la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera Navidad anunciada. Un susurro profético que cruzaría los siglos. Los patriarcas vivieron y murieron llevando la promesa en su corazón. Abraham escuchó de Dios, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. No era solo una promesa para él. Era una promesa para hogares rotos, familias separadas, corazones que aún no existían. Dios estaba preparando la Navidad. Isaac, Jacob, José, cada uno vio una pequeña chispa. José, vendido por sus hermanos pero elevado como libertador, reflejaba a un Mesías que también sería rechazado por los suyos antes de salvarlos. Moisés vio una zarza ardiendo y escuchó la voz de aquel que un día ardería en humanidad pero sin consumirse. David recibió la promesa de un trono eterno, y aunque sus descendientes fallaron, Dios nunca olvidó su palabra. Los profetas, hombres con un fuego que consumía sus huesos, anunciaron lo que aún estaba lejos, pero que ya ardía en el corazón divino: una virgen concebirá.
dará a luz un hijo. Su nombre será Emmanuel. Dios con nosotros. Entre esos anuncios poéticos, las familias sufrían. Reinos caían. Generaciones completas se sentían abandonadas. Pero el amor de Dios no se detuvo. Aún en el silencio, el cielo preparaba su mayor obra, la llegada del Hijo. Y entonces, en una pequeña aldea llamada Nazaret, Dios vio a una muchacha. María. Una joven sencilla, sin riquezas que mostrar, sin títulos, sin fama. Pero con un corazón limpio. Un corazón que escucharía. Un corazón capaz de creer lo imposible. Ella estaba en su casa, quizás moliendo trigo, quizás ordenando el hogar, cuando la eternidad irrumpió en su sala. El ángel Gabriel apareció como luz viva, radiante, y su voz llenó el ambiente con una paz indescriptible. María, has hallado gracia delante de Dios. No eran palabras vacías. Eran el eco de un cielo que había esperado miles de años para ese instante. María, temblando, escuchó las palabras que dividirían la historia humana en dos: concebirás, y darás a luz un hijo, y será llamado Hijo del Altísimo. Era demasiado grande. Demasiado santo. Demasiado imposible. Y, sin embargo, ella dijo sí. Un sí que cambiaría al mundo. Un sí que traería salvación. Un sí que enseñaría a todas las generaciones que la obediencia abre puertas que la lógica jamás entenderá. José, por su parte, vivió su propia tormenta. Un hombre bueno. Un hombre noble. Un hombre que amaba. Cuando descubrió que María esperaba un hijo, su mundo se quebró. Pero Dios no permite que los corazones rectos se pierdan en su dolor. En sueños, un ángel le reveló el origen divino de aquel niño. Y José, aún sin comprenderlo todo, eligió creer. La familia que criaría al Salvador del mundo comenzó así, no con lujo, sino con fe. No con títulos, sino con corazones dispuestos. No con grandeza humana, sino con amor. Porque Dios siempre ha amado trabajar a través de las familias. El decreto del emperador los obligó a viajar a Belén. Un viaje agotador. María en avanzado embarazo, José guiando al burro entre caminos pedregosos. Cada paso era pesado, pero cada paso los acercaba al cumplimiento de la profecía. Llegaron. Exhaustos. Necesitados. Pero la ciudad estaba llena. Las puertas se cerraban una tras otra. El Salvador del mundo estaba por nacer, y no había lugar para él. Finalmente, encontraron un establo. Un lugar humilde. Frío. Y allí, con olor a heno, con animales como testigos, con José sosteniendo una lámpara y María respirando profundo, llegó la Navidad. El cielo se inclinó sobre la tierra. El Verbo se hizo carne. El Hijo Eterno se envolvió en pañales. La luz del mundo abrió los ojos. El universo jamás volvería a ser igual. Pero el cielo no guardó silencio. En los campos cercanos, un grupo de pastores cuidaba sus ovejas. Eran hombres simples, ignorados por la sociedad. Para muchos, invisibles. Para Dios, importantes. Un ángel brilló sobre ellos como un amanecer que explotaba en medio de la noche. No temáis. Os ha nacido hoy un Salvador. Y de repente, miles de voces celestiales llenaron los cielos. El primer concierto de Navidad no ocurrió en un teatro, ni en un palacio, sino frente a hombres cansados, cubiertos de polvo, pero con corazones dispuestos. Los pastores corrieron. Vieron. Creyeron. Y se convirtieron en los primeros heraldos del Rey. Porque la Navidad es así, comienza en el corazón humilde. A kilómetros de distancia, sabios estudiosos de las estrellas vieron un resplandor que no era de este mundo. No eran judíos. No conocían la Torá.
pero Dios los llamó con el lenguaje que ellos entendían, una estrella. Ellos caminaron durante meses. Cruzaron desiertos. Durmieron bajo el cielo. Siguieron una luz que parecía viva. Y cuando al fin vieron al niño, se postraron. El oro anunció que era rey. El incienso que era Dios. La mirra que su destino estaba ligado al sacrificio. Dios reunió a toda la humanidad alrededor del pesebre, pobres y ricos, pastores y sabios, judíos y gentiles. La Navidad era, y es, un abrazo universal. Y mientras todos adoraban, María guardaba cada detalle en su corazón. Ella entendía, de una forma que nadie más podía entender, que ese niño que sostenía entre sus brazos era la promesa, era la esperanza, era la luz, era la familia restaurada, era el amor de Dios hecho persona. Porque Navidad no es solo un evento histórico, es Dios entrando en la historia humana para restaurar hogares, reconciliar familias, unir corazones rotos y mostrar que jamás estamos solos. Esta Navidad, el mundo puede estar lleno de ruido, de preocupaciones, de tensiones, pero la historia real nos recuerda esto: la luz brilla más fuerte en tiempos de oscuridad. La familia encuentra su sentido en el amor. La esperanza renace cuando Dios entra en escena. Y la unión no nace de tenerlo todo perfecto, sino de compartir juntos la presencia de aquel que lo hace todo posible. Navidad es Dios diciendo: estoy contigo. Te amo. Eres parte de mi familia. Mi luz puede entrar en tu vida. Y esta es apenas la primera parte. Miércoles a las 6 en YouTube, como Historias de Victoria y Fe, o en nuestra página de Facebook. Encuéntranos en Instagram como Historias de Victoria Oficial y en TikTok como Victoria y Fe Oficial.